Bienvenidos al módulo 5. Este módulo es un resumen de todo lo que venimos trabajando en los módulos anteriores y se denomina el módulo 1, 2, 3. Ahora vamos a entender por qué tiene este nombre y lo que representa estos números y puede representar a partir de ahora en sus vidas. Vamos a hacer, como les dije, un resumen de todo lo que veníamos dando, partiendo, por ejemplo, partiendo de las primeras indicaciones que le habíamos dado en el módulo 1. Habíamos hablado de que las actividades que nosotros hacemos influyen fuertemente en lo que nosotros sentimos. Si nosotros estamos haciendo constantemente cosas que nos gusta hacer o que nos hacen sentir competentes, esto va inflando nuestro globo y esto influye en nuestra manera de pensar y el valor que le damos a las cosas. Es decir, si nosotros constantemente tomamos como hábitos dedicarnos a hacer, por ejemplo, actividades con nuestros amigos que nos agradan, nos animamos a salir a lugares que nos gustan, en los cuales nos gusta estar, independientemente de que tengamos o no ganas, nos animamos a estudiar o a tomar cosas que nos gustan, como por ejemplo, no sé, inscribirme al cursillo, como por ejemplo inscribirme al inglés, volver a las clases de baile, de canto. Cuando empiezo a tomar las decisiones, independientemente a que no tenga ganas, esto empieza a provocar una influencia dentro de mi estructura neurocognitiva y como resultado va generando, primero que nada, empieza a provocar las ganas. Esas ganas que en un principio no tengo empiezan a aparecer. Y en segundo lugar, la forma en la que tomo los problemas y las dificultades es bastante distinta. Es decir, cuando nosotros estamos limitados en las cosas que hacemos, ¿sí? Y en las cosas en las que participamos, nuestras actividades cotidianas, eso automáticamente hace que nuestro volcán empiece a estar mucho, mucho más intenso, ¿sí? Empiece a erupcionar con mayor facilidad, es decir, las cosas me irriten con mayor facilidad, las cosas me duelan, me entristezcan o mi vergüenza sea mucho más intensa. Sin embargo, las emociones empiezan a disminuir en intensidad y en frecuencia cuando estamos con el globo inflado. Por eso es súper, súper, súper importante entender que una de las claves de nuestro estado de ánimo y por ende también de la reactividad emocional que tenemos radica en los hábitos y en las cosas que hacemos cotidianamente. Es importante entender, recordar y destacar que hacer cosas que me gustan no se trata simplemente de divertirme o entretenerme, se trata de cargar combustible a mi cerebro para que mi cerebro después pueda cumplir con mis obligaciones y me ayuda a cumplir con mis obligaciones y mis responsabilidades. Si yo quiero tener un buen rendimiento académico, si yo quiero tener un buen rendimiento laboral, si yo quiero cumplir con mayor cabalidad, bien digo, mis obligaciones y responsabilidades, es necesario que parte de la semana me dedique a hacer cosas que me gustan, como hacer ejercicios, compartir con ciertas personas, tomar ciertos hobbies. Y no se trata como socialmente suele estar pintado de, recuerden que les había dado este ejemplo, si querés salir adelante tenés que sacrificarte, este es el momento de sacrificarte, dejar todas tus cosas para poder crecer. Y hasta cierto punto eso es cierto, o sea, está bueno sacrificarse, está bueno hacer ciertos esfuerzos, pero lo que no está bueno es dejar 100% las cosas que a mí me gustan, porque las cosas que a mí me gustan, recuerden, quiero que entiendan y que se les grabe esto, estimula al cerebro, carga de combustible, en palabras más sencillas, infla el globo y cuando mi globo está inflado, ahí aparecen las ganas que necesito, la motivación que necesito para poder enfrentar y hacer las cosas que a mí, que tengo que hacer, que tengo que cumplir, que tengo que estudiar, que tengo que rendir. Y al mismo tiempo también los problemas y las dificultades se vuelven más llevaderas. Tengo mayor cantidad de recursos para hacer frente a mis dificultades cuando mi globo está inflado. Recuerden que su globo inflado va haciendo que la curva de las emociones se vayan aplanando automáticamente, va influyendo. Claro que a partir de eso también se ayuda mucho con la exposición, que vamos a hablar un poco más adelante, pero de por sí el globo inflado facilita o promueve un ambiente más sencillo para poder abordar nuestros problemas
y para tener motivación y ganas para hacer y cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, a partir de ahora, quiero que quede bien claro en este módulo, cerrar la idea de que dedicarme tiempo a lo que a mí me gusta, a lo que yo quiero hacer, no se trata simplemente de pasarla bien, se trata de nutrir a mi mente de el combustible que necesita para poder generar ganas, motivación y con esas ganas y motivación poder cumplir con mis obligaciones, responsabilidades y poder tener un mejor rendimiento, ¿sí? Entonces, derribamos ese mito de que hacer cosas que a mí me gustan, como por ejemplo salir a caminar, ver a un amigo, dedicarme tiempo a hacer ejercicios, es simplemente hacer un hobby, sino que se trata de salud mental, se trata de cargar combustible. ¿Cargar combustible para qué? Para rendir y para poder resolver o enfrentar mejor, con mejores capacidades, mis obligaciones. Esto es lo primero que quería dejar claro que dimos en el primer módulo. Y luego vamos con el primer elemento, o sea, entonces partamos, vamos a ir haciendo un resumen. Entonces, para poder tener una mayor estabilidad emocional, para poder tener niveles de ansiedad más regulados, primero tengo que dedicarle tiempo a hacer cosas que a mí me gustan en la semana. Así como en la semana sí o sí le dedico tiempo a dormir, sí o sí le dedico tiempo a irme al baño, sí o sí le dedico tiempo a comer, sí o sí le dedico tiempo a hacer cosas que me gustan. ¿Por qué? Porque son, a partir de esto, quiero que aprendan que son necesidades básicas para poder tener un rendimiento óptimo o por lo menos mejorar mi rendimiento. A partir de ahí, aplicando actividades que a mí me gustan, que a mí me hacen sentir competente, como por ejemplo, no sé, a mí me gusta tocar el órgano, entonces dedicarle un tiempo a tocar el órgano. A mí me gusta tocar la guitarra, entonces dedicarle un tiempo de tocando la guitarra, de repente subiendo videos, que la gente vea, que comente, que opine, que me felicite, que me refuerce. A pesar de eso, o sea, entender que esto va a ayudar a que nuestro volcán vaya disminuyendo. Como habíamos visto en la imagen anterior, fíjense, tener el globo inflado va a hacer que el volcán vaya disminuyendo en cuanto a intensidad, pero no significa que no va a estallar. Igual va a estallar el volcán. Ahora, ¿qué hacemos cuando el volcán estalla? Y ahí tenemos dos recursos. Uno, y ahí empiezan los números, respirar. Recordar que las emociones activan un punto específico del sistema nervioso del cerebro que acelera todo mi organismo, que inicia las emociones. Cuando se inician las emociones, se anulan la razón, nos volvemos menos analíticos y mucho más impulsivos. Al mismo tiempo, recordar que se puede desactivar el sistema que me hiperactiva y poder ralentizar mi organismo, disminuir la intensidad emocional y a partir de eso volver a razonar y controlar mis impulsos. Todo esto por medio de la respiración lenta y pausada. Entender que la respiración lenta y pausada tiene una causa fisiológica, una razón fisiológica, un cambio fisiológico, bien digo, por la cual provoca la apaga el incendio dentro de mi cerebro, es decir, apaga el sistema simpático y enciende el sistema parasimpático, es decir, enciende una, una fuente de frío, que es lo que necesita mi mente en ese momento para poder disminuir la emoción, disminuir los impulsos y aumentar la razón y el autocontrol. Entonces, entender que más que simplemente una respiración, es un mecanismo de urgencia para poder abordar los momentos de crisis. La respiración lenta, pausada, inhalando por la nariz, en lo posible hacer una leve pausa antes de exhalarlo por la boca y repetir este ejercicio las veces que sea necesario hasta estimular lo suficientemente el sistema parasimpático y provocar una disminución del estado de la intensidad emocional. Entonces, una respiración para limpiar y a partir de eso, lentamente. Y de esta manera aprender a regular nuestras emociones.
Además, al mismo tiempo, también aprendimos que cuando estamos hiperactivados emocionalmente, el foco principal que se ve afectado es nuestra atención. Nuestra atención le cuesta mucho dejar de pensar en la situación, en el recuerdo o en el pensamiento que nos provoca malestar emocional, y ahí se genera eso que llamamos como rumiación o también mente tipo lavarropa, que damos vueltas en un mismo pensamiento. Entonces, por eso habíamos entrenado el mindfulness o atención plena, la capacidad de poder redirigir mi atención de manera voluntaria al punto que yo deseo, específicamente al presente. Entonces, cuando mi mente está dando muchas vueltas, empiezo a hacer la respiración y empiezo a prestar la atención cómo es que voy sintiendo el aire que va pasando por mis fosas nasales, cómo van provocándose cambios en mi cuerpo, cómo se va inflando mi pecho, mi panza, cómo los movimientos de mi hombro, cómo siento inflado mi cuerpo al momento que hago la pausa. Empiezo a prestar la atención a la expiración, cómo es que la brisa que va pasando, rozando mis labios, cómo se va desinflando mi pecho, mi panza, el hombro. A partir de eso puedo redirigir mi atención, por ejemplo, a la textura de la ropa que tengo, como en qué partes de mi cuerpo siento la tela de mi remera, de mi short, de mis jeans, mis calzados, mis pies. Luego puedo amplificar un poco más la atención, prestándole atención, vale la redundancia, a los puntos de, de, de contacto de mi cuerpo, por ejemplo, mis piernas, glúteos, pies, con el piso, con la silla, con la reposera. Entonces, a partir de esto, entre la respiración y el redireccionamiento de mi atención, lo que yo busco es provocar una disminución de la intensidad emocional. ¿Para qué? Para poder reducir la mente caliente, apagar el incendio, reducir la impulsividad y promover nuevamente la razón. ¿Sí? Entonces, ese es el paso 1. Disminuir la intensidad emocional por medio de la respiración y el redireccionamiento de mi atención. 2. Recordar que en el momento de intensidad emocional invaden los pensamientos irracionales. En primer lugar, que son inconscientes. Uno no se da cuenta que su pensamiento le está ahogando normalmente. Nosotros con el entrenamiento que estamos recibiendo empezamos a hacernos conscientes de esto, de que lo que yo pienso no necesariamente refleja la realidad en ese momento. En segundo lugar, automáticos. Es lo primero que me viene a la mente. En tercer lugar, esto le suele llevar a ser ilógico, es decir, no tiene mucho sentido. Acá falta un término que me parece muy importante aclarar, que son rígidos, es decir, me cuesta mucho salir de ese pensamiento, dudar de ese pensamiento. Estoy muy seguro de que lo que yo pienso en ese momento es así tal cual. Esa es la característica del pensamiento irracional, bien digo. Y por sobre todas las cosas, que me termina alejando de mi objetivo. Es decir, si yo busco por ejemplo, ingresar o pasar un examen, entonces yo pienso que no estoy bien preparado, no estoy listo todavía, me la creo de eso, estoy muy seguro, entonces, ¿qué hago? No me presento a rendir. Entonces, mi decisión al final me termina alejando de lo que yo deseo. Entonces, recuerden que cuando una persona está emocionalmente hiperactivada, tendemos a pensar con mayor intensidad de manera irracional. Entonces, después de este taller, aprender a dudar de lo que yo pienso. Si yo creo que no soy capaz, si yo creo que no estoy preparado, si yo creo que va a salir mal la conversación, si yo creo que no tiene sentido lo que yo voy a hacer, si yo creo que la mejor opción es salir, escapar, evitar una situación, un contexto, una charla, dudar de esos pensamientos. Recuerden que para poder aprender a ver las cosas desde una perspectiva diferente, el primer paso es dudar de lo que estoy pensando. ¿Por qué dudar? Porque yo sé que cuando estoy emocionalmente activo, me invaden los pensamientos inconscientes, automáticos, rígidos, ilógicos y probablemente disfuncionales. Entonces, desarrollar la actitud de aprender a poner en duda lo que yo pienso, especialmente cuando estoy hiperactivado emocionalmente.
En segundo lugar, una vez que yo dudo de lo que estoy pensando, empiezo a buscar analizar mi pensamiento. Si lo que yo pienso realmente se ajusta mi expectativa con la realidad, y a partir de esto era que habíamos hablado que para poner a prueba si lo que yo pienso se ajusta con la realidad, seguir los 5 pasos de la resolución del problema y luego después de eso hacer la evaluación y sacar las conclusiones. En segundo lugar, ¿cuáles podrían ser otras formas de ver las cosas, otras alternativas? Yo hoy pienso que no soy bueno, que no estoy lo suficientemente preparado para el examen, entonces decido salir, decido no rendir. Entonces, a partir de ahí, dudo. Puede ser que no esté preparado, puede ser que sí. ¿Está? A partir de ahí, alternativas. Opción 1, no rendir. Opción 2, ir a rendir igual. Opción 3, tratar de estudiar con mis compañeros la X materia que es la que más me cuesta y con eso ir a rendir. Entonces empezamos a ver las alternativas, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer al respecto? Sacar la atención del problema y dirigir la atención a la solución. Entonces, atención centrada al problema es no estudié lo suficiente para poder rendir. Eso ya sabemos. Ahora, sacar el foco de ahí y centrar el foco a, bueno, ya sé que no estudié lo suficiente. ¿Qué puedo hacer al respecto entonces para poder limitar esto, para poder paliar esto? Y por último, otro que a mí me gusta mucho es, ¿de qué me sirve? Yo sé que no estudié lo suficiente, no voy a rendir. ¿De qué me sirve no rendir? O sea, ¿qué yo gano no rindiendo? Ya está, ya pagué, ya llegué hasta acá, ya invertí tiempo, dinero. Entonces, ¿dónde pierdo más? ¿No rindiendo o intentándolo igual? ¿Se entiende? Son las 4 herramientas que pueden serles bastante útiles a la hora de hacer el análisis. ¿Ok? Pero, básico, muy básico que entiendan. Si anímicamente, si mi globo está muy desinflado, recuerden que este análisis me va a costar 10 veces más. Por eso es importante tener en cuenta y siempre estar atento a lo que yo estoy haciendo, a dedicarle cosas a las cosas dedicarle tiempo, bien digo, a las cosas que me gustan. Porque si mi globo está desinflado, la rigidez mental es mucho más intensa. Si mi globo está inflado, la rigidez mental es un poco más leve, entonces es más fácil poder seguir este proceso. O sea, básicamente se resume así. Dime qué haces y te diré cómo piensas. ¿Sí? Quédense con esa frase. Y por último, 3, la acción. Recordar que siempre, siempre, siempre algo es mejor que nada. Evitar, ¿recuerdan la curva que habíamos dado en el módulo 1? Cuando empiezo a sentir malestar, acá me vienen las ideas de querer evitar o escapar. Y esto a corto plazo me trae un beneficio. Y yo les había explicado esto. A corto plazo trae un beneficio, por eso lo haces. Pero a largo plazo nunca superas el problema, nunca pasas ese obstáculo y luego se va acumulando con otros obstáculos y esto cada vez te va afectando más. Entonces, saber que pasar por todo el malestar, ese malestar que quiero evitar, también me lleva al mismo punto. Con la diferencia de que si yo abordo el malestar, si yo dejo de escapar de ese malestar y lo enfrento, se produce el reaprendizaje. Y el reaprendizaje es lo que nos vuelve más capaces, nos enseña a abordar las cosas de una manera diferente, pero para poder llegar a ese punto es necesario poder enfrentar la situación complicada. Por eso es que habíamos trabajado en el módulo 4 los 5 pasos para poder abordar y enfrentar los problemas. En primer lugar, recordar que todo lo que yo pienso probablemente pueda ser irracional, entonces pongo en duda. En segundo lugar, analizar las diferentes alternativas que tengo. Punto número 3, poner en un balance de pro y contra todas las alternativas, seleccionando la que más me conviene. Punto número 4, llevar a cabo esa alternativa que seleccioné. Punto número 5, felicitarme porque me lo merezco. Hice un gran esfuerzo, o sea, toda mi vida yo evité, corrí, escapé de los problemas y esta vuelta decidí actuar. Entonces, ese simple hecho ya merece un aplauso a mí mismo, un mimo para mí. Y luego, después de autopremiarme por estar haciendo un gran esfuerzo de cambiar las cosas, luego evaluar, bueno, de lo que hice, qué funcionó, qué no funcionó tanto. ¿Qué podría hacer para que la próxima funcione? O sea, nunca pierdo, ¿sí? Siempre hay algo de lo que pueda ganar. Y aparte, modificar mi actitud de centralizarme del problema, buscar soluciones, poner a dudar mis pensamientos y no creer todo lo que pienso, y entender de que siempre hay algo que puedo sacar, aunque me equivoque, aunque falle, es lo que me va a ayudar a mí a generar los cambios que necesito para poder regular mejor mis emociones.
¿Ok? Entonces ahí tenemos los 3 pasos de la regulación emocional. ¿Por qué se llama hierro? Luego existe este taller. ¿Por qué? Porque el error que muchas veces tenemos miedo de afrontar, de cometer, el error que muchas veces nos hace huir o escapar para no cometer errores, ese paso es el que necesitamos para poder aprender, para poder existir con una mayor estabilidad emocional, con una mayor regulación emocional. De los errores se aprenden, los errores son parte de la vida. Querer escapar de ellos es lo que nos termina haciendo sufrir mucho más. No querer sufrir nos hace sufrir más. Entonces, aprendamos que el sufrimiento y el error es parte de la vida y que tenemos 2 caminos: ahogarnos en los problemas, en los errores y en el sufrimiento, o aprender a aprender de ellos, crecer e ir mejorando cada vez más. Pero todo esto se vuelve más fácil cuando tomo como hábito, entiendo que una necesidad básica mía es hacer cosas que a mí me gustan y que a mí me hacen sentir competentes. ¿Por qué? Porque eso va a inflar mi globo. Luego, cuando se presenta una situación problemática que me activa emocionalmente, uno, me calmo, dirigiendo mi atención al presente. Dos, dudo, dudo de mis pensamientos automáticos, dudo de mis pensamientos irracionales, porque son ilógicos, porque son automáticos, porque son inconscientes, porque son disfuncionales. Y tres, analizo las alternativas. Hago un análisis pro y contra, selecciono lo que más me conviene, pongo en práctica, me autorrefuerzo y al mismo tiempo evalúo y aprendo. Si me equivoco, no importa. ¿Por qué? Porque de ese error voy a sacar un aprendizaje y la próxima vez no lo voy a cometer y así cada vez voy a ir mejorando más y más. Esto es el taller, chicos. Espero que les haya gustado para que ustedes entiendan qué fue lo que aprendimos. Aprendimos que las emociones, la ansiedad entre ellas, tienen 3 componentes. Componente fisiológico, eso que nos hace sentir en el cuerpo. Recuerden que las emociones siempre se sienten porque siempre se expresan corporalmente: latido del corazón, opresión en el pecho, dificultad para respirar, opresión en la nuca, entre otros más, sudoración, entre otros, temblores. Entonces, para poder reducir ese malestar fisiológico, la respiración y el mindfulness. ¿Sí? En lo cognitivo, ¿cómo hacemos? Nuestra manera de pensar está fuertemente relacionada a las cosas que hacemos. Si no hacemos las cosas que nos gustan, tenemos menos ganas y nos complicamos más en los problemas. Nuestra manera de procesar la información se complejiza, se vuelve más difícil. Si yo quiero tener una mente más clara, necesito dedicarle mis actividades a cosas que me gustan hacer y que me salen bien hacer. Y eso me va a facilitar el camino para poder replantear las cosas. Y tres, también mi comportamiento cuando, por ejemplo, en la ansiedad o, por ejemplo, en la vergüenza, me lleva a querer evitar o escapar de los problemas. Y en el enojo, por ejemplo, me lleva a atacar. Entonces, calmarme, y una vez que me calme y que esté regulado emocionalmente, entonces analizar aplicando los 5 pasos, viendo los pros y los contras de cada decisión que puedo tomar, y a partir de eso siempre tomar una decisión, avanzar, dar un paso adelante, actuar. ¿Sí? Los 3 componentes propios de las emociones los abarcamos a lo largo de todo el taller y con elementos para hacer frente a cada uno de ellos. Recuerden, esto es lo más importante: mi manera de pensar está fuertemente relacionado a lo que yo hago. Si yo hago cosas que a mí me gustan y me salen bien, se flexibiliza mi mente y todo este proceso es mucho más sencillo. ¿Ok? Y por último, chicos, la última herramienta que les vamos a dejar son las autoinstrucciones. ¿Eso qué significa? Hablarte a vos mismo, repetirte a vos mismo las veces que sea necesario, ¿no? En las situaciones que sean necesarias, que es importante dedicarme tiempo a mí, tiempo a las cosas que me gustan, a las cosas que me salen bien. Esto no es perder el tiempo como me enseñaron, esto no es dejar de lado mis obligaciones y responsabilidades como me enseñaron. Todo en su justa medida es es válido. Entonces, entender que aunque los demás piensen diferente no quiere decir que está haciendo mal. Entender que muchas veces las personas
tienen pensamientos irracionales porque nunca tuvieron la oportunidad de aprender lo que yo estoy aprendiendo en este taller. Entonces, yo entendí y yo aprendí que dedicarme tiempo a mí es válido y que es necesario para poder motivarme, tener ganas y poder tener una mente un poco más flexible. Así que vale la pena dedicarme tiempo a mí, aunque los demás piensen lo contrario. Luego, cuando me pongo, me recargo emocionalmente, calmarme, centrar mi atención en el presente, en lo que está a mi alrededor, en lo que está a mi entorno, ¿sí? Dos, una vez más calmado, replantear las cosas, dudar de lo que pienso, poner alternativas, analizar los pros y los contras a corto y largo plazo. Y tres, tomar un plan de acción, ejecutarlo, reforzarme a mí por haberlo hecho, evaluar, tomar las cosas positivas y mejorar las cosas que se pueden mejorar. Siempre que mi voz se transforme, se evolucione a su propia voz mental cada vez que sea necesario. Esas son las autoinstrucciones. En el próximo video van a estar viendo las indicaciones que van a seguir para las tareas que van a llevar antes del último módulo y que será ya el cierre. Un gusto haber compartido con ustedes. Ha sido un placer y nos veremos próximamente.